Aquí tenemos una serie de circuitos, no sé si los están viendo. ¿Jóvenes? Sí. Sí, okay. Sí, ahorita bueno. General. Sí, mira. Ok, este es un circuito, este que se llama C sub K. Este de aquí, miren. Este de aquí es un circuito. Este circuito lleva una corriente I sub K. Estas otras líneas que se ven alrededor son líneas de campo B, de inducción. Aquí se ve otro circuito pintado en azul, C sub J. Este que estoy encerrando. Este es C sub J, una corriente I sub J. Y las otras líneas que se ven dobles ahí son líneas de campo B, de la inducción. Hay otro circuito C sub N, ¿verdad? Pintado en color amarillo, aquí lo estoy encerrando. Entonces, he dibujado aquí 3 circuitos, pero en realidad podrían ser más. Podría ser desde uno solo hasta una cantidad grande. ¿Qué es lo que se pretende comprender aquí? Que cuando tengo diferentes circuitos que transportan corrientes, ellos producen su respectiva inducción. Pero noten que la inducción respectiva, por ejemplo, del circuito C sub N, del amarillo, esos campos me están afectando al circuito C sub J. ¿Lo notan? Aquí hay una parte que está pintada en color amarillo de los campos, estos campos de aquí. Voy a borrar lo demás. Borro lo demás, borrar todas las entradas. Ok. Entonces, esta parte aquí de las líneas de campo me está afectando al circuito C sub J. Es decir, que el circuito C sub N me está produciendo cierto flujo concatenado en el circuito C sub J. A su vez, el circuito C sub J, que produce las líneas de campo pintadas en color azul, también por aquí me está afectando al circuito C sub N. Y veo que arriba también afecta al C sub K. Entonces, esos efectos que produce un circuito sobre otro, significa que puede haber una interacción entre ellos, una energía entre ellos, una FEN inducida, si el flujo que producen cambia con el tiempo. Y esto puede verse de distintas formas. Puede verse desde el punto de vista de los campos B, puede verse desde el punto de flujos, de energías, se puede hablar a través de conceptos como inductancia o inductancia mutua. Entonces, hay diferentes formas de analizar el mismo efecto. No sé si hasta ahí vamos bien, o alguien quiere preguntar algo al respecto. ¿Jóvenes? No, hasta ahí todo bien. Está claro, Inge. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, entonces. Nos dice el autor, ya que entre los circuitos existirán fuerzas de atracción y repulsión, será necesario considerar que los circuitos son rígidos y por lo tanto no es necesario realizar los cálculos de la energía mecánica debido a movimientos o deformaciones. Es decir, si los circuitos se atraen entre ellos o se repelen, debido a esas fuerzas podrían deformarse. Y si un circuito se deforma, entonces significa que parte de la energía magnética se ha convertido en una especie de trabajo, en un trabajo para deformar al circuito. Para evitar estar calculando ese tipo de trabajos cuyos procesos no son reversibles. Un proceso que no es reversible es un proceso en el cual una vez que se efectúa, usted ya no lo puede hacer a la inversa. Es decir, que esa energía ya no la podría recuperar. O si usted viniera y manualmente volviera a la normalidad, la forma de los circuitos, no es que va a recuperar cierta energía eléctrica que se consumió en el proceso. A eso se refiere. Entonces, para evitar estar calculando esos trabajos no reversibles, se va a asumir que los sistemas son rígidos, o sea, que no se pueden deformar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Otro proceso no reversible
es la conversión de energía eléctrica en calor. O sea, como estos conductores que se consideran no son perfectos, entonces van a tener cierta resistencia y ciertas pérdidas en forma de calor. Ese calor es también energía no reversible. Bueno, avancemos un poquito. Dice, inicialmente se considera un grupo de circuitos en los cuales circulan corrientes libres de conducción. Son los circuitos que vimos antes en la figura. Lo que se calcula aquí será únicamente el trabajo reversible necesario para comenzar en una situación donde todas las corrientes valen cero hasta llevarla a los valores finales de estado estable. El autor, en este caso, usa mayúsculas para indicar que la corriente ya llegó a su estado final, y utiliza minúsculas para indicar que la corriente está en transición desde cero hasta el valor final. Al establecer que el circuito alcanza un estado estable, significa que la energía que se pierde por calor es compensada por fuentes externas, por ejemplo, baterías. Y por lo tanto, esta energía no es parte del trabajo reversible. Esto ya se había analizado en el capítulo 12, cuando el sistema transporta energía eléctrica y se presentan pérdidas por calor. Para que la condición de estado sea estable, es decir, para mantener las mismas condiciones, la misma cantidad de corriente circulando por todo el conductor, la energía entregada a los diferentes elementos. Entonces, alguien tiene que compensar las pérdidas de energía, y quien compensa las pérdidas de energía, pues son las fuentes. Aquí este gráfico representa cómo se comporta la corriente en un circuito RL. Circuito RL, para los que no han llevado el curso de circuitos, significa un circuito que tiene elementos resistivos, por eso la R, y la L por elementos inductivos, ¿verdad? Como bobinas. Entonces se conecta a la fuente y ustedes recuerdan que el inductor, según la ley de Lenz, se opone al cambio en el flujo con respecto al tiempo. Entonces, instantáneamente no vamos a tener un cambio en el flujo con el tiempo. Eso quiere decir que el campo B no va a cambiar instantáneamente, y quien lo produce, pues, es una corriente eléctrica. Entonces, en otras palabras, en el inductor, la corriente eléctrica no va a cambiar instantáneamente. Necesita un tiempo. Entonces, cuando conecta la batería, parte de cero porque no había nada, va subiendo y al final se estabiliza. En uno de los problemas que resuelvo en la presentación, creo que es en el último, resuelvo justamente este circuito RL. Bien. Para llegar desde el proceso inicial, ¿verdad?, hasta el proceso final, obviamente tiene que seguir toda esta curva de aquí. Entonces va a existir un proceso intermedio donde esas corrientes pues todavía no alcanzan el valor final. Ahí tenemos otra vez el circuito que estábamos analizando con sus campos. Bien, lo que se hace en esta parte, como ya está en el video, no voy a entrar ya en todos los detalles, es calcular la potencia que está entregando la fuente. Estoy explicando esto más o menos con detalle por la pregunta que hizo su compañero. Sin embargo, como les digo, como ya está en el video, no quiero gastar tanto tiempo en esto y lo podemos invertir en otra cosa. Bien, ¿cómo se calcula el flujo o el diferencial de flujo a través de un circuito? Pues lo calcularíamos como el flujo que produce el propio circuito, ¿verdad?, más el flujo que producen los demás circuitos que lo están afectando. Y cuando se considera el cambio en el flujo en el circuito, pues el cambio en el flujo en determinado circuito puede ser debido a, por ejemplo, que la corriente cambió en el propio circuito
O podría ser que la corriente cambió en los otros circuitos que lo están afectando porque tienen un flujo concatenado. A su vez, el cambio en el flujo en el tiempo, pues produce una FEN inducida. ¿Ustedes recuerdan? Eso se estudió en el capítulo anterior, ¿verdad? La ley de inducción de Faraday. Bien, ahora vayamos a la parte de potencia. La potencia en un circuito se define así, como la FEN multiplicada por la corriente. Si se está hablando de la fuente J, esa fuente J estará entregando una potencia, se le coloca el subíndice, ¿verdad? Potencia J igual a la inducción que tendríamos por la corriente. Y aquí se explica cómo se calcula la potencia también, que es la derivada del trabajo externo que realiza esa fuente con respecto al tiempo. Entonces, aquí, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Fabricio, ingeniero. Fabricio. Ah, bueno. Fabricio, entonces aquí estamos ya hablando de la potencia y vea que está expresada en términos que normalmente se manejan en circuitos, como diferencias de potencial y corriente, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es ver que una forma de analizarlo y la otra son equivalentes. Entonces estamos partiendo de diferencia de potencial y corriente, ¿verdad? Que es a lo que usted está acostumbrado. ¿Usted es de eléctrica, Fabricio? Es correcto. Sí. Entonces, en eléctrica está acostumbrado a hablar de la potencia en esa forma, las diferencias de potencial y corriente. Entonces, lo que vamos a ver más bien es que esto es equivalente a la forma en que se presenta en términos de campos. Veamos, aquí se realiza una serie de trabajo algebraico. ¿Cuál es la diferencia entre la FEN inducida y la diferencia de potencial? Bueno, voy a dibujar aquí una fuente. Y vamos a hablar de que esto tiene una FEN, que le voy a llamar así. Un interruptor que se va a cerrar. En T igual a 0 se va a cerrar. Vamos a colocar un elemento resistivo. Ay, disculpen que no me quedó bonito, pero creo que por lo menos se entiende, ¿verdad? Y este otro, pues, es el elemento inductivo. Ahí está. Bien. Cuando se cierra el interruptor, entonces esta fuente va a alimentar a estos elementos que quedan conectados en serie. Pero resulta que si utilizamos, por ejemplo, la ley de Lenz para analizarlo, aquí se va a presentar una oposición al cambio en el flujo. ¿Y quién va a producir que el flujo pase de ser cero? Porque al inicio la corriente era cero, ¿verdad? La corriente inicial era cero porque estaba abierto esto. Ya. Pues quien produce esa oposición es el inductor. ¿Ya? Entonces, para que la corriente siga siendo cero, por lo menos por un instante, eso significaría que la diferencia potencial en este inductor, en ese instante, ¿verdad? En cero, ¿a quién tendría que ser igual? ¿A quién tendría que ser igual para...? Solo en cero, ¿verdad? Ya después ya no. Al mismo de la fuente, ¿ya?
Entonces, si tengo la misma diferencia potencial entre este punto y este, la corriente que circularía aquí en ese instante sería 0. ¿Ya? Por eso, la cuestión de que el signo menos en la ley de Faraday, de la oposición. Bueno, entonces, volviendo aquí, si usted multiplica esta FEN inducida por el diferencial de tiempo, lo puede expresar como flujo. No sé si lo ven. Sí. 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 Aquí se cambió potencia, ¿verdad? Por si alguien todavía tiene dudas, potencia era ese diferencial de trabajo entre el diferencial de tiempo, ¿verdad? Y el diferencial de tiempo se mandó a multiplicar al otro lado, acá. Se mandó a multiplicar aquí. Por eso ya se está hablando de este diferencial, ¿verdad? De trabajo, ya. Bien. Entonces, se ha pasado de una versión que se está usando corriente, diferencia de potencial y tiempo, a una versión que ya se empieza a usar flujo, ¿ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Voy a borrar esto. Para calcular todo ese trabajo tengo que sumar todos los diferenciales de energía, ¿verdad? O sea, este de aquí para todos los circuitos. Tengo que hacerlo para todos los circuitos para calcular el trabajo total en el sistema. ¿Ya? Si usted juega con lo que es la definición de la inductancia mutua, usted puede cambiar la versión en que incluye este diferencial de flujo a una versión en la cual hable de inductancias mutuas, ¿ya? Que es justamente esta ecuación que se presenta aquí, y al final ese diferencial de trabajo del circuito total, ¿verdad? O sea, de todos los circuitos, se puede expresar en esta forma, ¿ya? Bien, aquí se define una función. Esa función es la que se encarga de explicar cómo cambia la corriente. No lo voy a hacer ahorita porque ahí está el video resuelto, ¿verdad? Después de hacer la integral, se llega a esta ecuación. Esta ecuación es bien importante. Esta ecuación es de las que deben de rescatar del video, esta de aquí. ¿Ya? Entonces dice que la energía magnética va a ser igual a un medio, una sumatoria desde I igual a 1 hasta N, donde N es el número de circuitos que tiene, de I sub J por el flujo en el circuito J, el flujo total en el circuito J. Entonces, la potencia y la energía, usted ya vio que se pueden expresar en términos de diferencia potencial y de corriente. Pero aquí ya se puede expresar también en términos de corriente y de flujo. Ahora falta expresarla en términos de el potencial vector. Si usted recuerda, el flujo y el potencial vector están relacionados. ¿Cómo? A través de una integral de trayectoria cerrada. Una integral de trayectoria cerrada a punto de DL. Esto se estudió hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces, básicamente, se sustituyó flujo. Mire, volvamos atrás. Tenía un medio, sumatoria de las corrientes, si hubieran varias, ¿verdad? Por los flujos, si hubieran varios. Y se tiene la misma sumatoria, solo que en vez de flujo, ahora A por el diferencial de línea, que el diferencial de línea para el libro de texto se representa así. Creo que eso era lo que me preguntaba, a ver, era Fabricio, ¿verdad? Sí. Entonces, usted puede observar que hay diferentes versiones para hablar de la energía. Unas en términos de campos, en términos de flujos, en términos de diferencia de potencial y corriente, ¿verdad?
Sí, no sé si esa era toda la pregunta o hay algo más en la pregunta. Sí, es que casualmente la ecuación del flujo, si en vez de ¿Sí? usar la ecuación esa del potencial vectorial, utilizar cualquiera Ajá. de las otras dos ecuaciones que vimos en los capítulos pasados, con el cual se encuentra el flujo. Sí, en realidad se puede expresar también en términos del campo B. Esta es la misma versión, ¿verdad? Solo que la de arriba es para corrientes filamentales y esta otra sería para densidades de corriente superficiales. Básicamente estamos trabajando aquí con corrientes libres, por eso el subíndice F, ¿verdad? Igual en volumétricas se queda así, está en el volumen respectivo. Vamos a ver. Bueno, estos son los ejemplos que están en el video, ¿verdad? Uno sobre inductancias mutuas. Ah, una aclaración importante para aquellos que estudian solo del libro de texto. Vean, en el libro de texto, el autor considera a la inductancia mutua que puede ser positiva o puede ser negativa. Ojo, en el mundo real, las inductancias se consideran positivas, ¿verdad? Entonces, usted nunca va a ir a comprar inductancias negativas, eso no existe. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de estudiar eso en el libro de texto, ¿ya? El autor más bien lo hace como para que siempre le funcione el signo más en las ecuaciones, pero yo sé que estoy formando tanto físicos como ingenieros electricistas que necesitan saber que en realidad uno utiliza signo, o sea, define a la inductancia mutua como positiva y el signo más o menos, eso depende de cómo se afectan los campos B que produce cada bobina. Si los campos B se apoyan, entonces estos van a aumentar la energía magnética del sistema. Si ellos se apoyan, entonces le ponemos signo más cuando se apoyan. Pero cuando los campos se oponen, es decir, que uno va en un sentido y el otro va en sentido opuesto, y más bien tratan de debilitarse, entonces usa signo menos cuando se oponen. Ya. Si se apoyan, signo más. Si se oponen, signo menos. Y cuidado con eso en el libro de texto. ¿Queda clara la observación? Sí. Sí, ok. Bien. Este es igual en términos de flujo. Ahí tengo un problema de circuito resuelto. Parecido a lo que les comenté allá. Que primero está conectado a la fuente y después se desconecta la fuente. Pasa aquí a la posición 2 y entonces se analiza la ecuación diferencial y se resuelve. Bueno, ustedes son expertos en eso, ¿verdad? En realidad. Todos son expertos en eso, en resolver ecuaciones diferenciales para circuitos. Sí, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿O no? ¿Jóvenes? ¿Hola? Nadie me dijo nada. Dígalo. Sí. Yo ya casi no me acuerdo de ¿Diga? eso. Sí me acuerdo que se cambiaban los diferenciales por una M, ¿no? Para Ajá. simplificar algunos cálculos, pero ya llevé circuito. ¿Será que lo puede volver a explicar, Inge? ¿Usted a qué nivel va? ¿Usted a qué ¿Cómo? nivel va? ¿A qué nivel va? En máquina. En máquina. ¿Se Sí, puede pero es llevar que máquinas con 4 puntos? Sí, pero no Sí le he se puede, llevado lo aún. permite el plan. Sí. Ah, ok. El plan antiguo sí. El nuevo ya cambió. Ok, está bien. Bien, en el video lo explico con detalle, Anthony. En el video lo explico con detalle todo eso.
Ok, Y gracias. pensé resolverlo incluso con matemática, ¿verdad? Que es más sencillo, pero quedé pensando, puede ser, digo, que algunos llevado circuitos o que otros ya no se acuerdan bien, entonces mejor lo voy a resolver con detalle. Igual, yo creo que a ustedes no les interesa, ¿verdad? Aprender a resolver circuitos usando matemática, ser transformadas de Laplace, resolver nodos, mayas, no creo que les interese mucho eso, ¿verdad? Porque ya lo manejan. Bien. Entonces, volvemos aquí. Cambié de presentación ahorita. Esta es como la segunda parte. Tenemos igual la expresión de la energía magnética, ¿verdad? Y vemos cómo se puede expresar ahora en otra forma, ya. En términos del campo B. No sé si se está observando la presentación o no. Sí, ingeniero, sí se mira. Sí se mira. Se ve que dice energía magnética en función del campo. Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces se define como hasta el momento solo conocemos esa densidad de corriente de conducción. Cuando lleguemos al capítulo 21, vamos a definir la densidad de corriente, pero por el momento solo conocemos esa. Se define a JF en términos del rotor del campo, ¿verdad? Así que se sustituye JF, que ya se vio antes cómo llegar ahí, ¿verdad? Se cambió el flujo por esto, cuando la distribución de corriente, perdón, es volumétrica. Y ahora se juega con algunas identidades vectoriales, estas que están aquí. Entonces, jugando con esas identidades, esta expresión de aquí, A, punto, este rotor, si usted se acuerda, si se invierte el orden, en el producto interno no afecta el resultado, ¿verdad? Se puede expresar eso así, en dos términos. Al inicio parece que fuera más complicado, ¿verdad? Que fueran dos términos, pero vamos a ver qué ocurre cuando se considera todo el espacio. La energía magnética entonces ahora tiene dos términos. Resulta que si usted trabaja con todo el espacio y considera cómo depende el potencial vector, bueno, como todavía no hemos visto multipolos, para nosotros el potencial vector es proporcional a 1 sobre R. Y la inducción es proporcional a 1 sobre R cuadrado. Ya cuando veamos multipolos, van a ver que el término monopolar se cancela. Y entonces si se cancela este, ya más bien va a ser proporcional a R a la 2 dividiendo. Y este otro a R a la 3. O sea, todavía los afecta más la distancia. El producto cruz, en el mejor de los casos, que es el que tenemos acá, el producto cruz, en el mejor de los casos, queda inversamente proporcional a R a la 3. Y el diferencial de área, pues el diferencial de área es proporcional a un R a la 2. O sea que cuando multiplica diferencial de área con estos, siempre va a quedar perdón, vamos a volver atrás. Siempre va a quedar un 1 entre R, ¿verdad? Cuando los multiplique todos estos, le va a quedar 1 sobre R. Y si está trabajando con una región muy grande, es decir, que R tiende a infinito, 1 entre infinito tiende a 0. ¿Ya? Entonces, este segundo término se va a anular a grandes distancias. Bueno, ya mañana que esté viendo el video de dipolos y expansión en multipolos, se va a dar cuenta que más bien la realidad es algo así. ¿Ya? Y entonces todavía más rápido tiende a 0 este integral de aquí. Tiende más rápido a 0, entonces solo se queda con el primer término. Ojo, esta energía magnética es válida para el vacío o para un medio no magnético. Para el vacío o para un medio no magnético.
Entonces tenemos aquí la definición de la energía magnética. Y la densidad de energía magnética es la energía por unidad de volumen, ¿verdad? Usando la notación del libro de texto, este es diferencial de volumen. Entonces, si fuera diferencial de energía, quiere decir que no integraría esta expresión de aquí. Si solo es diferencial, no se integra. Le queda b cuadrado sobre 2 mu sub 0. Y el diferencial de volumen, ¿verdad? A mí no me gusta usar mucho este de Tao porque a veces se usa para tiempos, pero aquí usé la definición la notación, perdón, del libro de texto. Entonces, manda este diferencial de volumen a dividir y lo que queda es esto de aquí, ¿verdad? ¿Ya? Y a eso se le llama densidad de energía magnética, que como menciono es equivalente a una presión magnética. A ver, ¿qué unidades tendría si es equivalente a una presión? Pascales o atmósferas. Pascales, muy bien. Como usted recuerda, energía estaría dada en Joule, ¿verdad? Y si lo estamos dividiendo entre volumen, estaría, si trabajo igual con el sistema internacional, sería metro cúbico, ¿ya? Ese Joule que sale de relacionar Newton con metro, ¿verdad? Cuando relaciona Newton con metro, da Joule. Y lo divide entre m a la 3. Entonces, con este metro de arriba, pues cancela 1. Y como cancela 1, pues le queda m a la 2 dividiendo. Y Newton entre metro a la 2, pues da como unidad Pascal. Muy bien. Igual, en la segunda parte les voy a hacer una serie de ejemplos. Este es un caso que la densidad de energía magnética y eléctrica, que las dos están en Pascal, ¿verdad? Se van a evaluar cuando tanto E como B tienen el mismo valor numérico. La del campo eléctrico en voltios sobre metro, ¿verdad? Y la del campo B en Tesla. ¿Ya? Entonces simplemente se usa la definición de las dos densidades de energía. Y lo que queda, como se cancela este x cuadrado, ¿verdad? Con este otro x cuadrado, es 1 entre nu sub 0, epsilon sub 0, que es la velocidad de la luz al cuadrado en el vacío. Bueno, ahí es el cálculo numérico de eso. Bueno, igual este lo voy a subir en el video. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay relacionada con el primer video que vieron? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Todo claro, Ángel. Ninguna, ingeniero, está muy bueno el video. Ah, ok, gracias. La mayoría no lo ha visto, ¿verdad? Esa es la verdad. Bueno, gracias a los que ya lo vieron. Aunque sí, creo que la mayoría no lo ha visto. ¿Alguien más tiene consultas? ¿Jóvenes? Una consulta, ingeniero. Sí. Me distraigo un poco en el video, no estoy seguro de algo. La función f de t, ¿la vamos a tomar siempre en valor final o la podemos tomar como función del tiempo, es decir, en un punto intermedio? ¿O solo energía total vamos a calcular? Es que en realidad esta f de t podría ser cualquier función, ¿verdad? Pero de lo que uno echa mano, ¿verdad? Es que se conoce el valor inicial y el valor final de dicha función. Y como se está trabajando con la parte de la energía reversible,
pues interesa más el punto inicial y final, ¿ya? Entonces, usted no se va a complicar en intentar definir esa función. Si se pusiera a definirla, pues básicamente tendría que ir a la solución del circuito, el circuito RL, y ver a qué equivale en la corriente. Solo le tendría que quitar la magnitud. Le tendría que quitar la magnitud y lo demás sería su función f de t. Pero creo que en los problemas que están propuestos no es necesario definir con detalle esa función. Si la quisiera definir con detalle, entonces solución del circuito RL, saca la corriente, le quita la magnitud y ese es su f de t. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, sí. solo el cálculo de la energía magnética de un Sí. medio por inductancia por corriente al cuadrado, ¿ese Ajá. se va a aplicar en todos los sistemas o en sistemas específicos? Que miré que lo aplicó para filamentales y para un solenoide ideal, pero no sé si eso equivale para todos los sistemas. Ah, ok, bueno. Es la primera ecuación que mostré aquí en esta presentación. Vamos a ver. Aquí está, mire. ¿La observa? Sí, sí se ve. Sí, entonces el un medio lo llevan todas. La filamental, la superficial y la volumétrica. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que ya aterrizándolo a la realidad, si usted tiene un solenoide, vamos a ver que se me hizo el lápiz acá. Si usted tiene un solenoide y es un cable así, ¿verdad? Usted puede ver la sección transversal, pero es muy chiquita. Entonces, usted en el mundo real no va a tratar de hacer el cálculo por J, sino que lo va a aproximar a una corriente filamental, ¿ya? Entonces, como lo va a aproximar a una corriente filamental, de un solo diría es un medio de L por I cuadrado. Ah, ok. Entonces solo en esos dos casos, por la similitud de ser filamental. Sí, sí, es difícil que se encuentre una bobina que sea una superficie así grande, extensa, ¿no? Es bien difícil que lo vaya a encontrar en el mundo real. Podría darse cierta situación especial que le funcione, pero en general va a tener usted unos cables y va a aproximarlos a una corriente filamental. Ah, ok. Está bien, gracias, ingeniero. Bueno. Muy bien, ¿otra consulta? Ingeniero, disculpe, ¿hasta cuándo se puede subir el laboratorio? Ah, bueno, este sería hasta el martes, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno. Sí, jóvenes, ¿algo más? No. Bueno, Lo de entonces, fuerza lo vamos a ver también. dígame. Lo que continúa el capítulo 18. Porque después leí, o sea, yo estaba leyendo y seguía lo de fuerza. Ah, ok, bueno, así lo voy a explicar rapidito y también lo voy a explicar con un problema ahí del video que suba hoy en la noche. Mire, a ver, una que esté más o menos en blanco. Aquí, voy a trabajar aquí. Usted tiene U, ¿verdad? Que es, ¿cómo definimos a U chiquita? B a la 2 entre 2 Y B al cuadrado. mu sub 0. ¿Y a qué es equivalente? ¿Perdón? ¿A qué es equivalente? Es equivalente a U. F. A una presión. A una magnitud de la fuerza. A la diferencial de fuerza, ¿no? Algo así. ¿Sí? Por unidad de área, ¿verdad? Y si la fuerza tuviera componentes,
sería la magnitud de la componente perpendicular al área, ¿verdad? Si tuviera componente la fuerza magnética, sería equivalente a la componente perpendicular entre el área. Bien. Si yo quisiera calcular fuerza, entonces, ¿verdad? Podría despejar de aquí, ¿sí? Me quedaría que la magnitud de fuerza, o si cambia con la posición, podría hablar entonces en vez de fuerza, de un diferencial de fuerza. Sería igual a U, que es la densidad de energía, multiplicado por el diferencial de área, ¿verdad? Donde está U es la U chiquita, es diferencial de la energía magnética grande, o podríamos ponerle el subíndice aquí, ¿verdad? También, si ustedes quieren. Entre el diferencial de volumen y esto en el caso del vacío, ¿verdad? Habíamos dicho que quedaba B cuadrado sobre 2 sub 0. Ya en el capítulo 20 va a cambiar un poco esta forma, porque ya se van a considerar medios materiales. Entonces, usted puede definir así su diferencial de fuerza. Si lo integra, pues encontraría la fuerza. Si esa fuerza tiene dirección, pues tendría que meter aquí en la ecuación la dirección, si es importante. Y también puede relacionar fuerza con energía. Bueno, con el gradiente de la energía del sistema. ¿Se acuerdan de eso? Eso se estudió en 321, no sé si lo recuerdan. Que si el sistema está realizando trabajo, ¿okay? El sistema perdón, está realizando trabajo. Ay, la que no sea coronavirus. Ay. Tenemos esta expresión, no sé si lo recuerdan. ¿Jóvenes? ¿Recuerdan esta expresión? Ok. Sí. Sí. Para el que no se acuerda, imagínense que el sistema realiza trabajo, ¿tá? Entonces, el trabajo yo lo puedo calcular como un integral de fuerza a lo largo de una trayectoria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con energía? Bueno, si el sistema realiza trabajo, pues va a perder energía. Suponga que toda la energía es aprovechada para realizar trabajo. Entonces, si toda la energía fuera aprovechada para realizar trabajo, entonces básicamente lo que cambiaría aquí y en la energía solo sería el signo. Es decir, si el sistema está realizando trabajo, todo el trabajo que realice es energía perdida, ¿ya? Ahora bien, tal vez ustedes no entienden cómo se pasa de aquí a acá. Ya tienen claro lo del signo, que si todo el trabajo, si toda la energía se está aprovechando realizando trabajo, entonces el cambio de energía y este trabajo solo cambian de signo. Mientras este es positivo, el cambio de energía es negativo.
Entonces, lo otro hay que recordar es la relación entre campo eléctrico y diferencia potencial. El campo eléctrico era negativo, gradiente del potencial, ¿verdad? Bueno, hacemos fin. Negativo gradiente del potencial. Y el potencial, si conocía el campo, era menos integral E punto de DL. Sí. Entonces, básicamente es la misma versión acá. Este trabajo sería el cambio de energía, o sea que tendría signo contrario al cambio de energía. Entonces, si quiero conocer fuerza y conozco ese cambio de energía, pues igual que aquí es con este operador gradiente. ¿Queda claro la ecuación para el que no le entendía? ¿Queda claro con el análogo de mecánica? O con el análogo de electrostática que usamos. Sí, este es el análogo en mecánica, ¿verdad? Y aquí es el análogo en electrostática. Sí, bueno, claro que sí. Como le mencioné, le voy a resolver un problema de este tipo en el video para que vea cómo se aplica la ecuación. Muy Está bien. bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lo siento bien apagados a ustedes, no sé qué les pasa. Es que quiere llover hoy. Tal vez sea por eso. O será ese 100 que es acá, ¿no? Que ya los tiene relajados. Estresados más bien porque ahorita se están acumulando todos los trabajos de todas las clases. Eso es cierto, ¿no? Sí, es que están bien cargados ustedes también, sobre todo los que llevan 3 clases. Está difícil eso, pero bueno, espero que les vaya bien en todas. Muy bien, ¿más preguntas? Lick, solo de algo. Dígame. ¿Será que al finalizar la clase nos podría regalar unos minutitos, una vez termine la grabación, ¿verdad? Unos minutitos para hablar acerca de un tema que estamos teniendo un inconveniente con un laboratorio? Permítame entonces, si quiere, si no hay más preguntas, entonces cerramos aquí la clase y detengo la grabación. ¿Hay más preguntas de parte de alguien? No. Nadie, no. Permítame entonces, permítame.